Señor les bendiga, es un gozo estar compartiendo con ustedes aquí. Les decía que comentaba con las moldeadas y con todos los que están detrás de moldeadas, que es historia lo que estamos haciendo y ustedes también están haciendo historia, porque esta es la primera vez que algo como esto sucede acá. Entonces el Señor nos ha permitido ser parte de esa historia y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Y el bono es que sí, de verdad me encanta la comida peruana, así que, pero solamente la había comido fuera de Perú, tenía que venir a probar la auténtica, ¿verdad? Y esta sí es la de verdad. Así que me he sentido de verdad muy bien recibida y muy honrada de poder compartir con ustedes en esta noche. Quiero comenzar hablándoles acerca de una encuesta que realizó una empresa en los Estados Unidos. Su nombre es Gallup y ellos se dedican a estudiar distintas cosas a través de encuestas, de estudios de mercado y mucho más. Y ellos hicieron una encuesta donde estaban buscando cuántas personas consideran que realmente la Biblia es la palabra de Dios, que es literalmente la palabra de Dios. Fue una encuesta hecha el año pasado y los resultados que les voy a compartir ahora, estos porcientos que les voy a mencionar, son de personas que se identifican a sí mismas como creyentes. O sea, no son personas que no dicen creer, estos son creyentes. Y esto fue lo que dijeron. De todos los encuestados, el 25% dijo que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. No pierda de vista que son creyentes quienes están respondiendo esta encuesta. El 25% dijo que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. El 58% dijo que es la palabra inspirada de Dios, como que un poco contradictorio el resultado. Y un 16% de esos creyentes encuestados dijo que la Biblia es un libro antiguo que contiene muchas fábulas. Y repito, son personas que se identifican a sí mismas como cristianas, pero si se percataron, mucho menos de la mitad cree que este libro es realmente la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarte en esta noche, no tienes que responderme en voz alta, pero sí pensando allí, ¿qué es para ti la Biblia? Y la respuesta automática de nosotros los cristianos es decir, la palabra de Dios. Esa es la respuesta automática, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta que le sigue es, ¿en la práctica vivimos de esa manera? ¿Vivimos creyendo realmente que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Consideramos que tiene autoridad y que porque tiene autoridad rige nuestras vidas? En esta sesión, mis hermanas, nosotros queremos enfocarnos en eso, en la Biblia como nuestra fuente de autoridad. Y porque es nuestra fuente de autoridad, hay un resultado transformador en nuestras vidas. Y sabe, comprender esta verdad es crucial para nosotros como creyentes si queremos ser halladas fieles por el Señor. Así que yo quiero invitarte en esta noche a que tú abras tu Biblia y si no lo trajiste tu dispositivo digital, pero que busques allí y vamos a ver la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, segunda Timoteo capítulo 3. Ahora, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Pablo estaba llegando al final de su vida y él lo sabía. Ahora, el tema no es que Pablo estaba enfermo, sino que él estaba convencido de que muy pronto iba a morir, que iba a ser ejecutado por su fe. Y le escribe esta carta a Timoteo, que era para él alguien muy especial, un discípulo querido para él, que era al mismo tiempo un joven pastor que estaba enfrentando distintas luchas, sufrimiento, los desgastes, las tentaciones que vienen con el ministerio. Y Timoteo estaba en un lugar difícil. Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy idólatra, una ciudad que estaba plagada por la inmoralidad sexual y que además se le añadía a la mezcla la presencia de falsos maestros que estaban viniendo a infiltrarse en estas iglesias incipientes y queriendo desviarles de la verdad. Con todo esto es muy fácil desanimarse y desviarse del camino de la verdad. Y Pablo quería que Timoteo fuera diferente de esos otros
maestros. Pablo quería que Timoteo no se desviara, que no perdiera de vista la verdad, que se mantuviera firme, que perseverara en lo que había aprendido. Así que si eres de las que tomas nota, y yo siempre abogo porque tome nota, porque déjeme decirle algo, cuando mañana usted se vaya de regreso va a decir, yo sé que habló de Timoteo y algo de perseverar, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Nos creemos que nos vamos a acordar y después se nos olvida. Así que si estás tomando nota, te invito a que escribas esto porque es la idea principal que quiero que te lleves en esta noche. Perseveremos en las Escrituras porque ellas son nuestra autoridad. Perseveremos en las Escrituras porque ellas son nuestra autoridad. Y el pasaje que vamos a ver en el capítulo 3 va de los versículos del 10 al 17 y dice la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malvados e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Padre, venimos delante de ti. Señor, reconocemos que no hay poder en la palabra humana. El poder está en tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor, quita delante de nosotros cualquier cosa que en este momento esté desviando nuestra atención. Haz de nuestros corazones en esta noche tierra fértil, Señor, donde tu palabra encuentre ese terreno adecuado para dar fruto, Señor. Que no solamente escuchemos, sino que también vivamos lo que estamos escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza esta parte de la carta en los versículos del 10 al 13 estableciendo un contraste, ¿verdad? Y en los versículos anteriores él le había hablado a Timoteo de esos falsos maestros que vendrían. Y entonces en el versículo 10 le dice, pero tú, Timoteo, es decir, a diferencia de ellos, y les dice, tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido mi ejemplo. Timoteo era discípulo de Pablo. Y Timoteo estaba al tanto de todas las cosas que le habían sucedido a Pablo. Esas persecuciones de las que él habla que fueron muy reales. Y que aunque Pablo dice aquí, de todas me libró el Señor, lo que está queriendo decir es, a pesar de todas las persecuciones, de los azotes, de las veces que me lanzaron piedras, de las veces que me echaron a la cárcel, el Señor me libró para que yo llegara a cumplir la misión que Él tiene para mí. Le está diciendo, hay persecuciones, ¿verdad? Y le dice, hay una advertencia, para todo el que sigue a Cristo es una posibilidad muy real. Lo fue en el tiempo de Pablo y lo es en el tiempo de nosotros también de una manera o de otra. Pero además le dice que no solo habrá persecución, sino que estos falsos maestros cada vez iban a ser más comunes. Y le dice incluso, mira, no solo van a venir engañando a otros, sino que ellos mismos van a ser engañados, claro, porque no conocían la verdad, no estaban enseñando la verdad. Y entonces llegamos al versículo 14 y vuelve a aparecer un contraste y ahí se encuentra nuestro primer punto de lo que queremos llevarnos en esta noche de este pasaje. Y el primer punto es este, mi hermana, lo tenemos en los versículos 14 y 15. Y la exhortación de Pablo a Timoteo es esta: permanece en las Escrituras. Permanece en las Escrituras. Pablo está contrastando, ¿verdad? Y le dice, Timoteo, en medio de todo esto, de todo lo que está sucediendo, de las corrientes, de los falsos maestros, tú aférrate a lo que ya has aprendido y a lo que has creído. Le está diciendo, no le prestes atención a ninguna de esas otras cosas. Tú permanece firme en las verdades que ya conoces, las que se te enseñaron y de las que ahora tú estás convencido.
Y nos damos cuenta por el versículo que sigue que Pablo le está hablando de las Escrituras. El conocimiento que Timoteo tenía no era superficial, no era algo que Timoteo repetía como papagayo porque lo había escuchado desde que era pequeño. Sí, se lo habían enseñado, pero Pablo le está diciendo, tú estás convencido de estas verdades. Y estás convencido, Timoteo, entre otras cosas, porque tuviste maestros confiables. Y en verdad nosotros podemos conocer, no solo por esta carta, sino por otras, que Timoteo por lo menos tuvo dos grupos de maestros. Uno es Pablo. Pablo discipuló a Timoteo, ¿verdad? Pablo era su modelo, pero además Timoteo tuvo una mamá y una abuela que le enseñaron las verdades. Y le dice, esas verdades que te enseñaron, que eran muy confiables, esos maestros que tú tuviste, esas maestras que tú tuviste, Timoteo, eran confiables. Y ahora tú estás convencido de esas verdades. Y por tanto, en medio de todas estas mentiras, en medio de todas las posibilidades de desviarte a derecha o izquierda, Timoteo, persevera en las Escrituras, porque solo ellas presentan el camino a la salvación. Hay unas palabras de Jesús que tal vez puedan resonar en nuestra mente y en nuestros oídos al pensar en esto, ¿verdad? Y Jesús está hablando con los fariseos y les dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y les añade, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, las Escrituras nos llevan al conocimiento de Cristo. Y Cristo es nuestra salvación. Por eso que cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, hermana, porque no hay otro mensaje de salvación. Y eso es lo que Pablo le está enfatizando a Timoteo. Esta gente viene con unas ideas y unas cosas. Tú lo sabes bien, Timoteo. Hay un único mensaje, hay una única verdad que muestra el camino a la salvación. Y esta noche yo he venido un poco como con encuestas, pero ¿sabe qué? Porque es que cuando oímos las estadísticas es como que nos cae el 20 de qué es lo que está pasando y qué es lo que la gente está creyendo. Y entonces la editorial con la que trabajo, Lifeway, tiene un departamento que se dedica a investigar cosas que están pasando dentro de la iglesia. Particularmente, claro, dentro de la iglesia en Estados Unidos porque es su mercado mayor. Pero ¿sabe qué? La diferencia no es muy grande en cuanto a esto que yo les voy a mencionar con nuestra realidad en Latinoamérica. Entre estas encuestadas eran 1,001 mujeres particularmente. El 97% de esas mujeres dijo que la muerte de Cristo en la cruz es el único sacrificio que podría eliminar la pena de su pecado. 97%. Y el 94% dijo que solo aquellos que confían únicamente en Cristo como su Salvador reciben el regalo gratuito de Dios de la vida eterna. ¿No debía haber sido el 100%? Debió haber sido el 100%. El que dijera que hay una sola manera, hay un solo camino a la salvación. Así que, perdón, esto lo que quiere decir es que hay hay un 9%, de estas mujeres creyentes que tiene un entendimiento de la salvación que no viene de las Escrituras. Y ese número, lamentablemente, parece ir en aumento. Y eso está pasando en nuestras iglesias. ¿Sabe por qué, hermana? Porque la función de este libro no es llenarnos de conocimiento intelectual. La función de este libro tampoco es contarnos historias lindas. Tampoco es, en el sentido más estricto, un libro de historia, aunque sí nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Pero ese no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es revelarnos quién es Dios y mostrarnos su plan redentor para la humanidad. O, en las palabras de Pablo a Timoteo, mostrarnos el camino
a la salvación. La Biblia es una sola historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos cuenta una historia de redención, una historia de salvación, y el enfoque de esa historia es uno y es Cristo. Nuestro problema es que muchas veces vemos las Escrituras como que se trata de nosotras. Creemos que se trata de mí. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo y el camino a la salvación. Eso es lo que está encerrado en las páginas de esta Escritura. Este libro, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, es, hermana, el único que nos puede llevar a comprender y a amar de qué se trata esa salvación. Y por eso es que Pablo está exhortando a Timoteo. No hay otra enseñanza, no hay otra escritura en la que podamos permanecer que nos mantenga ancladas a la verdad. Necesitamos las Escrituras para ser sabios para la salvación. ¿Y sabe qué? Lo que estaba pasando en la iglesia donde estaba Timoteo no fue solamente allí. Y no es nuevo. En todo tiempo la iglesia ha enfrentado falsos maestros. ¿Sabe cuál es la diferencia para ti, para mí y hoy? Es que estamos mucho más expuestas a estas falsas enseñanzas. Porque todo está con abrir el teléfono y ahí está que si Facebook, que si YouTube, que si TikTok, que si Instagram con sus Reels y un montón de cosas más, hermanas. Y un montón de gente enseñando, incluso diciendo que están enseñando la Biblia, pero cuando uno escucha dice, no sé qué Biblia es, pero no es esta. No es esta. La tentación, ¿sabe cuál es? Puede ser ir tras lo último. ¿Cuál fue la última revelación? Y alguien se aparece y dice, yo tengo la última revelación. Yo tengo la palabra fresca. Yo tengo el mensaje más fresco. La palabra de Dios siempre es fresca, porque es la palabra de Dios. No hay ninguna otra revelación, porque todo lo que Dios quería revelar, ya lo reveló y está aquí. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, lo que Pablo exhortó a Timoteo a hacer es la misma exhortación para nosotras, y es permanece en las Escrituras, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Pero además le dice en el versículo 16, permanece en la Escritura porque tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque es la palabra misma de Dios. Y claro, en nuestros pasajes, cuando lo leemos, el 16 dice, toda escritura es, ¿cuál es la palabra? Inspirada por Dios. ¿Y sabe qué tiene interesante ese término inspirada por Dios? Eso lo acuñó Pablo. No existía antes, no existe ningún otro texto griego de la época que contenga la frase que Pablo usó para decir toda escritura es inspirada por Dios. Y lo que quiere decir literalmente es toda escritura es exhalada. Vino como decir, vino de adentro, Dios hizo. Toda escritura vino directamente de Él. Y sabe que me encanta, porque eso lo que quiere decir es que el único libro, el único, a través de toda la historia de la humanidad, que tiene la firma de Dios como autor, es este. Podemos tener muchos libros cristianos buenos que nos hablan de las cosas de Dios, pero asegúrese de que lo que están hablando sus autores es de lo que ya Dios dijo primero, porque este es el único. Y entonces, ¿qué quiere decir que toda escritura es inspirada por Dios? ¿Por qué Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo? Pudiéramos dedicar toda una conferencia a ver por qué toda escritura es inspirada por Dios. Pero dicho en pocas palabras y brevemente, la idea es, hermana, que la Biblia tiene una doble dimensión. Y eso lo que implica es que hay una dimensión humana y hay una dimensión divina. Contiene las palabras exactas que Dios quiso que estuvieran aquí, pero al mismo tiempo usó autores humanos. O sea, no fue que Dios se le paró por detrás del hombre y le dijo, Pablo, escribe, y empezó a dictarle todo lo que iba a escribir, sino que de una manera sobrenatural que tú y yo no podemos entender, puso estas palabras que quería que allí estuvieran. Pero es por eso que entonces encontramos tantos estilos diferentes de escribir, porque el lado humano de los autores está allí en su estilo, en su época, en la manera en que estaban comunicando el mensaje a la audiencia original.
Así que la autoridad y el poder de este libro, mi hermana, están en su origen, de dónde viene. Y por eso Pablo le dice, persevera, porque esas escrituras no son cualquier cosa, son inspiradas por Dios. Y quiere decir que es todo. Ahora, es interesante porque cuando Pablo le dice esto a Timoteo, no estaba toda la Biblia terminada. No teníamos estos 66 libros que ahora conocemos. Ese grupo de libros al que le llaman el canon, ¿verdad? No estaba completo. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice toda? Porque sabe que ya desde este tiempo se estaba manejando que había otras escrituras que también se estaban considerando inspiradas. Y como no tenemos tanto tiempo, yo solamente les quiero mostrar una para que usted vea cómo lo que Pablo le está diciendo ya era corroborado por alguien más. Y vamos rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 3. Si quieren no lo busca, anote la cita y después yo se las voy a leer, pero las puede leer en su casa. Pedro dice, asimismo en todas sus cartas, y está hablando de Pablo, vamos al 15 mejor, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, y escucha ahora, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Es decir, que Pedro estaba poniendo en el mismo nivel de las escrituras lo que ya Pablo había escrito. Y verdad que sí, tenía razón que Pablo escribe un poquito complicado, tenemos que darle la razón a Pedro, pero ya con eso que estamos leyendo vemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios, no solamente estaba hablando de lo que ya estaba escrito, lo que es nuestro Antiguo Testamento, sino estas enseñanzas que te estamos dejando son inspiradas por Dios. Ahora, ¿sabe qué? El estar convencido de que esta palabra es inspirada por Dios es algo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón. Podemos estar aquí una semana hablando de todas las razones de por qué consideramos que la Biblia es palabra de Dios, pero es Dios quien los convence en nuestro corazón de que esta es su palabra. Por eso es que el salmista escribe y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermana, porque sola no podemos. Solas no podemos estar convencidas de que esto es palabra de Dios. Entonces Pablo les recuerda a Timoteo esta verdad porque marca la diferencia. Le está diciendo a Timoteo, persevera en lo que has aprendido en las escrituras, no solo porque es poderoso para la salvación, sino porque es inspirada por Dios, Timoteo. Y porque es inspirada por Dios, tiene el poder para contrarrestar todas esas falsas enseñanzas y argumentos que están queriendo llegar a ustedes. Hermana, si esta palabra es inspirada por Dios, y yo lo creo de tapa a tapa, si ha sido exhalada, si vino directamente de Dios, ¿sabes qué implicación tiene eso también para nosotros? Que estas verdades no caducan, no expiran, no tienen fecha de vencimiento, van a resistir la prueba del tiempo. El mensaje que está en esta Biblia no cambia porque Dios no cambia. Dios es inmutable y porque Dios es inmutable, su palabra también lo es. Y lo que nosotros creamos acerca de Dios también implica lo que creamos acerca de su palabra. Si Dios es veraz, su palabra también lo es. Y si Dios es eterno, su palabra también es eterna. Y yo no sé tú, pero yo muchas veces he escuchado decir, eso está muy bien para la gente de aquella época, pero no para mí. Caramba, nosotros vivimos en el siglo XXI. Ya esto que está escrito aquí no es para nosotras. Hermana, a menos que estemos hablando de temas culturales como lo de voy a lavarle los pies a esta persona que llegó a mi casa porque era cultural en esa época. Las demás cosas que están en la Escritura, lo que nos revela acerca de quién es Dios, de su carácter, de su plan y lo que Él espera de su pueblo, eso no va a cambiar. Eso no lo modifica la cultura. Eso da lo mismo que estemos en el siglo XV, en el XXI o hasta que Cristo venga. Esta palabra permanece. ¿Sabe que esa misma encuesta que les mencioné ahorita de Lifeway dice que el 98% de las 1,001 mujeres encuestadas dijo que sí, que esta es la autoridad
suprema en sus vidas con relación a lo que creen. O sea que hay un 2% de esas mujeres creyentes que tienen otra autoridad fuera de la palabra de Dios. Y sabe, ese es el problema y la razón por la que muchas personas terminan con una idea acerca de Dios que no es fiel a las Escrituras, porque no ven las Escrituras como la autoridad, porque no consideran que es inspirada por Dios, que vino de Él directamente. Y sabe, es muy peligroso acomodar a Dios a nuestra conveniencia, es decir, fabricarnos una idea de Dios que se ajuste a lo que yo quiero que Él sea. Y les voy a contar una historia personal, porque esto que yo le estoy diciendo, hermana, no es solamente la teoría, esto afecta la manera en que tú y yo vivimos. Esto no era solamente para Timoteo. Timoteo fue la audiencia original de este texto, pero ese texto también es para ti y para mí. ¿Sabe? Ya yo era creyente. Cuando llegué a la mayor crisis de fe de mi vida hace unos 10 años. Una crisis de fe que me llevó a una crisis depresiva. ¿Y sabe cuál fue la razón? Que yo estaba creyendo en un Dios que no era el Dios de la Biblia. Yo estaba creyendo en un Dios que se parecía al de la Biblia, pero no era el Dios de la Biblia. Y cuando el Señor me confrontó con la verdad, fue como que viniera un tren de frente y choca y te da un golpe y tú dices, ¿qué es lo que yo he estado creyendo? ¿Y sabes por qué? Porque cuando acomodamos la Biblia a lo que nosotros queremos que ella diga y no lo que ella dice, eso es lo que sucede. De pronto un día despertamos y nos damos cuenta de que no estamos, lo que creímos no sirve para nada. Y eso era lo que me estaba pasando. Y quiere que les diga algo más. Eso es lo que le pasó a tantas personas en el año 2020 cuando la pandemia del COVID nos golpeó a todos. ¿Sabes por qué? Porque habíamos creído en un Dios que nos dice que la vida de este lado del sol es una maravilla, nadie se va a enfermar, nadie va a tener problemas, todo va a ser perfecto porque tú vienes a Cristo y se resolvió todo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y cuando no hemos conocido de verdad al Dios de la Biblia, entonces terminamos con esa idea falsa. Y cuando la realidad de este mundo caído y sujeto al pecado nos golpea, nos quedamos como que no sé, no tengo nada con qué responder. Conocer bien a Dios implica necesariamente conocer su palabra. El propio Jesús nos dejó claro que Él estaba convencido de que esta es la palabra de Dios. No sé si recuerdas, en el camino a Emaús, Jesús se encuentra con estos dos discípulos y está hablando, ¿verdad? Y ellos, los pobres, todavía no se habían dado cuenta y estaban ahí con toda su tristeza y hasta le dicen a Jesús, ¿pero y dónde tú estabas los últimos días con todo lo que estaba pasando? ¿Verdad? Dice que sus ojos están velados. Pero mira lo que dice Lucas 24, 27. Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús sabe que les está hablando y diciendo, abran los ojos. Las escrituras no se tratan de nadie más que de mí. Pero ¿sabe qué? En muchas otras conversaciones, ¿cómo resistió Jesús la tentación y el diablo en el desierto? Con las escrituras. Cuando les hablaba a los fariseos, cada vez que les hablaba, era como que les estaba dando un bibliazo, ¿verdad? Para que reaccionaran. Cuando hablaba del matrimonio y venían a hacerle preguntas, decía, escrito está. Y cada vez que respondía, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que esta es la palabra de Dios. Timoteo, persevera porque es la palabra inspirada. Mujer que estás hoy aquí en Lima en noviembre del 2023, si vas a perseverar en algo, persevera en esta palabra porque es la única que viene de Dios. ¿Sabes qué? Todo lo que necesitamos saber sobre Dios está en la Biblia. Lo que necesitas para vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos está en la Biblia. Lo que quieres conocer acerca del futuro está en la Biblia y lo que no está ahí revelado es porque Dios no quiso revelarlo. Porque no es para nosotras. Lo que quiere Él que entendamos, no solo acerca de Él, sino de nosotros también, los pecadores de este otro lado, está en esta palabra, hermana. Fuente de sabiduría, alegría, vida, claridad, está
en la Biblia y lo tenemos en nuestras manos, es un tesoro y tantas veces no nos damos cuenta y lo damos por sentado. Y tenemos no una, tenemos 2 y 3 y ahora me compré esta y después quiero aquella y ya déjame ver si me la gano en el sorteo que van a hacer aquí en esta noche y coleccionamos Biblias. Míralas ahí qué lindas, alineadas de todos los colores. Mis hijos dicen que yo tengo ese problema, dicen que es una adicción. Yo les digo no, me las mandan las editoriales, no soy yo, revisen. Pero ¿sabe qué? De nada hacemos que estén guardando polvo. De nada hacemos que estén guardando polvo en un estante. Así que Pablo le dice a Timoteo, persevera en las escrituras, persevera porque ellas son el camino a la salvación, te guardan del error, Timoteo, te guardan de desviarte, persevera porque son la palabra inspirada de Dios. Y le dice entonces en el 17, y permanece, Timoteo, en las escrituras porque son suficientes. El pasaje dice, toda escritura es inspirada por Dios y viene una palabra, y útil, y viene en realidad de un término griego que abarca mucho más que lo que nosotras tenemos aquí en español. Es una idea que quiere decir es beneficiosa, es productiva, es suficiente. Persevera porque es suficiente, está completa, no le falta nada, no le sobra nada. Y sabe, mi hermana, eso no es solamente una afirmación doctrinal, eso implica mucho en nuestras vidas, tiene un sentido muy práctico para ti y para mí. Pablo le dice a Timoteo específicamente que las escrituras lo preparan, lo equipan para su ministerio, porque sabe, Timoteo no había ido al seminario. Todo eso que está aquí abajo en el piso de recursos y Southern y Talbot y todo lo demás que hay en la época de Timoteo, no existía nada de eso. Él no tenía esas oportunidades. Pero Pablo le está diciendo, pero lo que necesitas para hacer su trabajo, Timoteo, ahí está, ahí lo tienes. Lo has aprendido, lo has creído, estás convencido, son inspiradas por Dios y son útiles. Son útiles. Y ese es el significado primario del texto, porque ya les dije, la carta está dirigida a Timoteo. Timoteo era la audiencia original. ¿Cómo lo traemos eso a ti y a mí que estamos ahora de este otro lado? Bueno, Pablo está hablando de que eran el mejor recurso que él podía tener para su labor pastoral. Pero ¿cómo nos habla en sentido general? Bueno, él le dice, toda la escritura es útil, o sea, es beneficiosa, Timoteo, para lo que tú vas a enseñar. Pero cuando Pablo le habla de enseñar, él no estaba pensando en el proceso docente de cómo lo vas a hacer, sino que le estaba diciendo, si tú vas a enseñar algo, Timoteo, si tú quieres algún contenido, este es el contenido que tú tienes para enseñar. Y entonces, mi hermana, si nosotras queremos aprender algo, si queremos algo que de verdad transforme nuestra vida, aquí está lo que necesitamos aprender. La escritura es el contenido que necesitamos. Hablando sobre este pasaje, el pastor John MacArthur dice, la Biblia nos proporciona el cuerpo de verdad sobre el cual, escucha esto, el cuerpo de verdad, el fundamento sobre el cual debe construirse cada pensamiento y cada acción. Hermana, pensar y actuar diferente tiene que empezar en la palabra de Dios. La Biblia contiene de una manera u otra todo lo que necesitamos para edificar nuestra vida, para tomar decisiones. Nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de entender el mundo en que vivimos, tiene que partir de la Escritura. ¿Sabe? La ausencia de conocimiento bíblico o la decisión de ignorar, decidir no vivir conforme a la autoridad de este libro, produce dos tipos de creyentes. Creyentes arrastrados por cualquier tipo de enseñanza y creyentes con vidas arruinadas por creer que nosotros sabemos más que lo que dice la palabra de Dios. Arruinadas porque viven bajo la autoridad del yo y no bajo la autoridad de la Escritura. Entonces Pablo usa varias palabras, le dice, Timoteo, toda palabra es inspirada, es útil, es suficiente, es beneficiosa, y le dice, para reprender.
o redarguir, dice la Reina Valera 60. Y es una palabra que ya no usamos mucho, redarguir, ¿verdad? Pero quiere decir para refutar, para corregir. La idea es amonestar, es advertir a alguien. O sea, la palabra de Dios corrige nuestra manera de pensar. Salmos 19:8 dice que alumbra los ojos, es decir, lo que antes no podíamos ver, ahora lo vemos a la luz de la Escritura. Corrige nuestra percepción, ¿verdad? Distorsionada. Corrige también nuestras actitudes, hermanas, pecaminosas, equivocadas. Y lo más importante, nos convence de pecado. Viene a la mente lo que escribió el autor de Hebreos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y que dice, y es más que cortante más que dice, habla de una espada de 2 filos. Ahora, imagínense ustedes la imagen, es así porque lo leemos así rápido, pero imagínenselo. Póngalo ahora en una pantalla así grande como esta, en el mundo tan visual, una espada que está entrando con doble filo, así que no está dejando nada a su paso, está cortando y dice hasta llegar a la médula, ¿verdad? Hasta las coyunturas, los tuétanos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta lo más profundo. Este libro, eso es lo que hace. Quedamos, hermana, al descubierto. Es como que te desnuda, te quita todo, te deja como que esto es lo que de verdad tú eres. Esto es lo que de verdad estás pensando. Por eso que más adelante en Hebreos dice, no hay qué cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, así es como nos deja. Porque nos muestra quiénes somos realmente delante de un Dios que es santo, santo, santo. No hay verdadera transformación si no somos confrontadas por la palabra de Dios. Por esa manera en que Él muestra el pecado de nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que Él le está diciendo, es útil, es beneficiosa, es suficiente para enseñar, pero además para reprender, para corregir, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosa es corregir? Es sacar a alguien del error. Por eso también es nuestra autoridad la palabra de Dios, porque nos muestra el camino torcido en el que hemos estado andando. Y nos permite también detectar falsas enseñanzas. Pero ¿cómo voy a saber cuál es una falsa enseñanza si no conozco cuál es la verdadera? Necesito conocer la verdadera. No pierda tiempo aprendiéndose la falsa. Si quiere conocer de eso, vaya después, pero conozca primero la verdad. Porque este es nuestro estándar, no hay otro. ¿Sabe? La razón por la que en nuestros días hay tantas guerras de ideologías, la razón es esta, no hay un estándar. Y cuando no hay un estándar, entonces todo el mundo cree lo que quiere. Cuando nosotros no consideramos que la Biblia es la palabra literal, inerrante y suficiente de Dios, no le damos autoridad, la acomodamos a lo que creemos, como habíamos dicho, y entonces además la acomodamos a la cultura para que sea relevante. Y eso a la vez, hermanas, entonces nos lleva a vivir en el relativismo en el que estamos viviendo. Todo es relativo. Tu verdad, mi verdad, la verdad del otro, cada cual con su verdad. ¡Qué locura! Tiene que haber una... Imagínese usted que mañana salga y ahora esta hermana diga, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar las reglas del tránsito. Ahora la roja significa lo que significa la verde y la verde lo de la amarilla. Pero la hermana de al lado dice, no, a mí me gusta el rosado. Así que el semáforo va a ser rosado, violeta y azul. Y todo el mundo, ¿cómo terminaría la ciudad? En un caos total. Y en ese caos es en el que estamos viviendo a nivel moral. Las sociedades se están desplomando porque no hay una verdad absoluta que se reconozca. Nosotras sabemos que hay una verdad, hay un solo estándar que es nuestra autoridad. Esto que está aquí adentro no es un buen consejo, no es una buena idea, no es mira, me parece que si quieres que te vaya bien te voy a decir. No, esta es la única verdad, es autoritativa, es la palabra inspirada de Dios y es la que corrige y nos enseña. El texto añade que además es suficiente, es útil para instruir en justicia. Y la idea es que es el vehículo para enseñarnos,
para vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. Y es la misma palabra que Pablo usa en Efesios cuando habla de que los padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Así que, hermana, mira todo lo que hace la palabra de Dios y todo lo que representa. La palabra de Dios, por un lado, te confronta en tu pecado, por el otro lado te corrige, pero además te lleva a crecer, porque esa es la idea de instruir en ese texto. Te va llevando a crecer en piedad. ¿A crecer en qué? En ser más como Cristo. ¿Sabes? Mientras más tiempo tú y yo pasemos en este libro, en la palabra de Dios, más va a ir transformándose nuestro corazón. No sé si has escuchado decir, dicen que nos convertimos en aquello que contemplamos. En aquello en lo que más tiempo pasa en tus ojos, a eso te vas a parecer más. ¿Qué estamos contemplando? ¿Dónde estamos pasando más tiempo? ¿Sabe esto, no? Ahí, pasando y pasando. Oye, yo digo que eso es como que lo absorbe a uno. Cuando vienes a ver, dice, pero ¿llevo cuántos minutos en esto? ¿Verdad? Este es el libro que nos instruye. Este es el libro que nos hace crecer. Y al final, el colofón, el cierre de esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, es útil para todo esto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 2:10? Pablo hablando también, dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, nos prepara, nos equipa para esas buenas obras. Porque ¿sabe qué es lo primero que hace? Va cambiando nuestro corazón, va transformándonos. Entonces, regresando al comienzo, a esa pregunta que hicimos, basada de verdad en aquella encuesta, y en nuestra reacción primera de qué cosa es la palabra, qué cosa es la Biblia, y decir, es la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿cuál es, mi hermana, realmente nuestra fuente de autoridad para el día a día? Para las decisiones. Tengo que hacerme esa pregunta, ¿qué creo yo realmente acerca de la palabra de Dios? Porque al final se reduce todo a eso. ¿Qué es lo que realmente creo? ¿Qué es lo que está dirigiendo mi vida? ¿A dónde acudo? ¿A dónde acudo? Vivir bajo la autoridad de la Escritura tiene varias implicaciones, ¿sabe? Y una de esas implicaciones es que vivir bajo la autoridad de este libro es vivir renunciando al yo. Eso es lo de negarse a sí mismo. Si vivir sobre la autoridad, bajo la autoridad de esta palabra, es vivir negando al yo. Es saber que me estoy exponiendo a una metamorfosis total, de lo cual vamos a hablar más adelante. Este pasaje que hemos visto en esta noche es una exhortación de Pablo a Timoteo para que permanezca, persista, persevere en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única autoridad inspirada por Él. Y como les he dicho y repetido una vez más, es la misma exhortación para nosotras. Hermana, ¿en qué estás permaneciendo? Y sabe, no es que Dios no está llevando cuenta, no está marcando una rayita, leyó la Biblia hoy, rayita, mañana, no la leyó mañana, la voy a borrar. No, no se trata de eso. Se trata de entender que nosotros, por alguna razón, tenemos este libro. Si no nos hiciera falta, Dios no nos hubiera dejado su palabra. La necesitamos, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, escucha, que sale de la boca de Dios, exhalada, inspirada por Él. Tú y yo necesitamos este libro. Si vamos a pasar tiempo en algo, que lo primero sea pasar tiempo en este libro. Ser mujeres de esta palabra de verdad. No para andarle dándole bibliazos a la gente por ahí, sino para ser más como Cristo. Porque el Cristo que nosotros decimos amar y servir está revelado en esta palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer si no venimos a ella? ¿Cómo lo vamos a conocer si no venimos a ella? Te invito a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Gracias por habernos dejado el tesoro que es tu palabra, Señor. Tu palabra que es nuestra autoridad, no hay otra, Señor, porque viene de ti, es inspirada por ti, Señor. Y nos corrige, y nos confronta, nos transforma, Señor.
Perdónanos cuando queremos vivir sujetas a nuestra propia autoridad, olvidando, Señor, que hay una sola autoridad. Padre, te pedimos que nos ayudes a ver la Escritura como lo que es. Palabras que vinieron de ti, Señor, y que nos has dejado, que tenemos en estas páginas, Señor, para vivir la vida a la que tú nos has llamado y la vida que has hecho posible a través de Cristo. Señor, te ruego que tú cambies los afectos de nuestro corazón y haya en nuestro corazón cada día un deseo mayor de conocerte, conocer tu palabra, sujetarnos a ellas y vivir, Señor, transformadas por ella a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque es un privilegio poder abrirla y estudiarla con toda libertad, Señor, que nunca lo demos por sentado. Bendecimos a Cristo, la palabra encarnada, y en su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias.